Carlos Verbel y Juan Baño, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, necesito que me den la información porque vamos a hablar de ese matrimonio que es de Vega Genil, de Granada, que podrían entrar en la cárcel porque sus perros, cuyos nombres son Nala y Greta, no paran de ladrar. Así que hemos mandado a Carlos González para que conozca con detalle el caso y nos lo acerque aquí a la mañana. A ver, Carlos, supongo que estarás con el matrimonio y también me interesaría saber si has podido conseguir a los perros. Ah, estás ahí, con los perros. Así es, Marilo. Como ves, no solamente estoy con José Nicolás y con Inmaculada, sino también con Nala y con Greta. Esta en concreto es Greta, tiene 7 años y Nala es su madre y tiene 14. Y Mariló, llevamos aquí toda la mañana y bueno, no es por nada, pero en todo el tiempo que estamos en este número 15 de la calle Santa Bárbara de Granada, las perras no han emitido ningún ladrido. Precisamente el motivo por el cual han sido condenados este matrimonio, Inmaculada y José Nicolás, a 21 meses de cárcel. ¿Y quién mejor que José Nicolás para contarte por lo que han pasado y por lo que están pasando? Buenos días, José Nicolás. ¿Qué hay? Buenos días. Os habéis tenido que cambiar de casa, seguís pagando la hipoteca de la otra casa, ahora estáis aquí en Granada porque vivíais en Cenes de la Vega. Bueno, en un pueblecito de Granada, Vega del Genil, y sí, nos hemos tenido que mudar porque la situación ya se estaba haciendo insoportable con este vecino y bueno, de hecho pedían el sacrificio de nuestras perras y para evitar eso, porque bueno, visto lo visto podía producirse en cualquier momento, pues hemos preferido cambiarnos y porque teníamos miedo de este vecino y nos hemos venido aquí a vivir a Granada capital. Ya. 21 meses de cárcel es la sentencia que, digamos, os ha caído en primera instancia, tanto a tu mujer Inmaculada como a ti. Y tengo entendido que vuestras hijas ya han iniciado campañas a través de internet recogiendo firmas para un poco parar toda esta situación que a más de uno le podrá parecer surrealista. Sí, es surrealista, bastante surrealista. Una de mis hijas ha creado un grupo en Facebook y la otra en chame.org pues ha creado una petición para la audiencia con idea de recoger firmas para que se quite esa condena que nos han puesto tanto a mi mujer como a mí porque nuestras perras no ladran. ¿Cuándo tendría que Mariló, entrar Carlos a prisión? Pues Mariló, ahora mismo el caso está recurrido en la Audiencia Provincial de Granada, se recurrió hace un año, estamos a la espera de la resolución de en este caso de la segunda instancia judicial, vale. Pero hay varios puntos importantes en cuanto a las pruebas aportadas en este juicio y uno de ellos son las pruebas que presentó la etóloga, que se llama Eva, que nos acompaña hasta aquí con nosotros y os preguntaréis, ¿qué es un etólogo o una etóloga? Pues son aquellos profesionales que se encargan de estudiar la conducta animal. Y en su informe, Eva, por favor, Eva incluso llegaste a la conclusión de que estas perras no es que digamos no solamente que no ladrasen, sino que son muy buenas o son muy adecuadas para realizar terapias con seres humanos. Sí, exactamente. Aparte de ser adiestradora de perros, etóloga, soy técnico en intervenciones asistidas con perros. Entonces, la prueba que se les pasó a las perras es una prueba de selección, ¿no? Para perro de terapia. Es una prueba muy estricta porque luego el perro pasaría a un ambiente terapéutico, ¿vale? Y entonces dieron unas puntuaciones muy buenas de perras de compañía, perras de terapia. No, con ausencia de ningún tipo de comportamiento anómalo. Pero es raro que un perro o unas perras que presenten estas características tan bondadosas para los seres humanos que puedan estar, como dice la sentencia, entre 18 y 24 horas ladrando. No, ni ella ni ningún otro perro. Ni perros preparados y adiestrados para la guarda están todo el día ladrando, morirían. Pero llegados a este punto, Carlos, a mí también me gustaría preguntar, y entonces el vecino es solamente uno el que denuncia y se lo inventa entonces... ¿Y qué ve el juez que dicta esta sentencia? Pues Mariló, si te parece, para hablar de todos los aspectos legales nos acompaña un perito judicial e investigador que está ayudando a esta familia, que es Carlos Barret. Muy buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos. Que es la persona, Mariló, que te puede contar o desgranar todos esos aspectos legales que por vuestra parte no veis nada claros algunos, Carlos. Bueno, en principio las pruebas que presentaron la parte contraria las desestimaron puesto que fue por parte de Seprona. En este caso la parte contraria es un guardia civil que está de baja actualmente, creo que tiene una baja permanente. Entonces el informe que ellos emitieron no lo cogieron en el juzgado, puesto que al parecer le dieron, simplemente llegaron y no tuvieron sonómetro, no aportaron ninguna prueba real, simplemente fue un informe, no les dejaron entrar en sala,
con lo que no aceptaron esa prueba. Y luego, aparte, quisiera hacer más hincapié en que tampoco hubo ningún otro vecino que pusiera otra denuncia, pusiese ningún tipo de impedimento Pero, en que esta familia tuviese... Un momento. Sí, espera, que aquí Perdona está un Carlos. momentito. Vamos a ver, hay una cosa que dice la sentencia y es que en el juicio, en el plenario, en el juicio, van allí a declarar policías locales y también la Guardia Civil. Y ellos declaran que sí, que efectivamente cuando estuvieron allí, escucharon, ya ha quedado la sentencia escrito, escucharon los ruidos de perros. Evidentemente. Sí, efectivamente, pero ellos alegan que pararon el coche en la entrada y que con las ventanillas cerradas y el coche cerrado, evidentemente, no tenían ningún... Vamos, que ellos decían que se escuchaba bastante y que era insoportable el sonido. Otra cosa más, por pero ejemplo, no hubo ninguna medición. Vale, otra cosa más, no hubo por ninguna ejemplo, medición. Es el médico forense que declara y demás, dice que lo que han sufrido estas 3 personas, los denunciantes, es compatible evidentemente con esas lesiones que han sufrido, justamente con los ruidos provocados por los perros. Y eso lo deja muy claro el juez también. Sí, pero no es un informe paliativo de una persona que usted está malo y en este caso usted va a urgencias. Le hacen un parte y ese parte sí va de oficio al juzgado. En este caso es un parte particular, es un parte privado, es un parte como el psicólogo que las atendió en este caso. Entonces hago hincapié en que ninguna de las pruebas fueron aceptadas y las desestimaron. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquier usted caso... para poder poner una denuncia por una contaminación ambiental acústica, tiene usted que hacer una medición y tienen que aceptarla. En este caso, el Seprona se pronunció solamente con un informe. Yo he hablado esta mañana con el alcalde del pueblo, que ha estado al frente un poco, bueno, de los últimos años al frente del pueblo próximo de Vegas de Genil, que es de donde depende, creo, su municipio, y desde luego me ratifica que efectivamente tuvieron sus problemas importantes, que esto ha llegado a un punto que él no se podía ni imaginar, desde luego, porque no es lo habitual, pero sí recuerda que hubo incluso una actuación administrativa por parte del ayuntamiento a requerimiento del denunciante y se le puso una sanción. Y además es cierto que ahí actúa el Seprona de la Guardia Civil y según el juez, efectivamente, hay una versión persistente por parte de los denunciantes. Hay ladridos constantes, según se constata por parte de los investigadores. Está la policía local. Es decir, los vecinos, y se detalla el nombre de dos. Perdone usted que termino rápidamente. Los vecinos también ratifican las molestias que estarían causando, incluso alguno de ellos tuvo que hacer alguna reforma en casa para poder aislarse de los ladridos persistentes y permanentes. Y además le digo algo más. Yo le quería preguntar al dueño, más allá de la investigación, ante tanta insistencia y ante tanta denuncia, ¿no tuvo un poquito de sensibilidad, más allá de la calidad o la cantidad de los ladridos, hacia ese vecino y sensibilidad hacia esos perros? Porque esos perros es de lo más pacífico del mundo, si se utilizan de lazarillos a veces, si se utilizan como perro de ayuda, si lo tenemos contrastadísimo, pero... Por favor, si ese perro ladra de esa manera tan insistente es porque no está siendo tratado adecuadamente. Ahí se está viendo, están tranquilamente relajados, pero ese perro necesita salir, pasear. Se le estaba dando la atención debida porque hay víctimas que son los vecinos y probablemente hay víctimas que son los perros, que nadie defiende, claro. Y perdone usted, pero es que... No, si le perdono, no hay ningún problema, no hay nada que perdonar. Es verdad. Mire, efectivamente, los perros son, como usted ha dicho, tranquilos. Claro. Salen a hacer ejercicio, sobre todo la más jovencita, la mayor ya es muy difícil, ¿vale? Ya desde que estábamos allí en el pueblo incluso era muy difícil porque tiene algunos problemas. Ella viene a correr conmigo. Y de hecho un veterinario perito certifica que están bien físicamente y psicológicamente. Cuando vivimos allí, él va y emite un certificado. Claro. Vecinos, sí, algún vecino se quejó, efectivamente, se quejó. Logró convencerle mi vecino, el que nos denuncia, y efectivamente pues se pusieron a favor de él. Pero también hay otros vecinos que viven también al lado mío y que en ningún momento, y que vinieron conmigo también a declarar al juicio, ¿de acuerdo? A decir que no, que mis perras no molestaban en absoluto. Yo soy el primero que si un perro me molesta, está ladrando en mi casa, evidentemente, mi mujer, yo y mis 4 hijos, digo yo que causa o molestias también nos harían a nosotros, ¿no? Y realmente al no ladrar, ¿qué hacemos nosotros? Porque más fácil nos hubiera resultado intentar ponerle, no sé, un collar o cualquier cosa para evitar los ladridos. Pero si no ladran, ¿qué hacemos? Pues lo único que podemos hacer es intentar demostrarlo. ¿Cómo? Pues con un investigador que puso cámaras en mi casa y que se entregaron al juez y que al parecer él no ha podido ver, no sé por qué no las ha visto, porque las entregamos. Un certificado de un veterinario que certifica que están bien física y psicológicamente y un informe de una etóloga que dice que mis perras son perras de terapia. Bueno, pues, ¿qué más puedo hacer? Terapia, pero... Usted, todo esto que está explicando, usted lo habrá aportado, o su abogado lo habrá aportado en el recurso de apelación. Sí. Supongo, ¿no? Sí. No, eso fue aportado en el momento del juicio. Bueno, y ahora también en el momento del juicio en primera instancia. El problema es que
el juez las desestima o dice que no son válidas porque las hemos pagado nosotros. Bueno, Y eso... entonces, bueno... pero lo habrá le da presunción... De todas formas, otra cosa más. Se está dando la sensación de que ustedes van a entrar en la cárcel. Ustedes le han condenado a 3 delitos de lesiones. Sí, ahora mismo... Son 21 meses. ¿Sabe usted? ¿Usted tiene antecedentes penales? Sí. ¿Tiene antecedentes penales? No tengo, afortunadamente. Pues, evidentemente, no. Ni yo ni mi mujer. Nuestra legislación no va a permitir que usted entre en la cárcel. Una costumbre. Y otra cosa bueno, más eso es una decisión del juez en cualquier caso. Aunque sea una pena menor de 2 años, el juez puede aún así hacerlo. 9,9 de cada 10 veces. Usted no es la Pantoja, evidentemente. Bien, visto lo visto, yo puedo ser la excepción. No se entra. Y una segunda cosa más que es muy importante en el movimiento de change.org y demás, para que nuestros espectadores también lo sepan, ni el gobierno ni el rey pueden indultar a nadie en un caso que está vivo. Es decir, hasta que ustedes lleguen al Tribunal Supremo y hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, a usted no le pueden indultar. Ahora, esto yo me quedo. Totalmente de acuerdo. Estoy escuchando esta versión, que los perros están ahí dormiditos, a gusto, descansados, que son unos santos. Que estos señores me están contando que son muy buena gente. No. Pero ¿cómo se llega a dictaminar una sentencia con sentido común, Mariló, por un juez profesional que se habrá sustentado para dictar sentencia en unas pruebas válidas? ¿No? Puede haber matices, puede haber discrepancias de matices, pero desde luego un juez no se puede inventar una historia increíble, porque esto resulta aparentemente increíble, pero es real. Y entonces lo que dice, además el alcalde de la localidad, y perdone usted, lo que me decía, bueno, estas cuestiones se plantean continuamente en el municipio, porque además hay mucha casa unifamiliar en la que tienes perros, uno llegó incluso a sacrificar a sus 5 perros ante una situación parecida, sacrificarlos. Pero hombre, por favor, no se puede decir que se ha inventado todo. Algo hay de fondo importante para llegar hasta aquí. Seguiremos viéndolo porque han hecho un recurso y a ver cuál es el traslado que tiene. Lo que sí, lo que yo sí le digo es que... ¿Qué? No, me gustaría decir, Mariló, que sí, que efectivamente, a ver, lo hemos recurrido ante la audiencia porque consideramos que es injusta, no por otra cosa, es decir, porque nuestras pruebas no se están teniendo en cuenta. Y de hecho, la sentencia lo que dice es que se le da presunción de veracidad al Seprona porque dice en un informe que ha ido y que la vio ladrar. Exclusivamente hay eso. Y se rechaza un informe de la policía local de 18 visitas que nos hacen en nuestro domicilio, donde dice que no ladran. Claro. Bueno, ha quedado claro. Ahora vamos a ver cómo prospera ese recurso y ya veremos entonces cuál es su evolución. Muchísimas gracias a todos, Carlos, gracias. Bueno, quiero que veáis otra imagen.